Gracias por recordar. Bien, vean estos compuestos que tienen acá. Todos binarios, ¿sí? La pregunta dice, ¿cuál de las siguientes sustancias pueden considerarse iónicas y cuáles covalentes? ¿Mm? Mírenlas, solamente tienen que decir eso. Vamos por hacer un repasito de lo que vimos la clase pasada para introducirnos en las uniones ternarias. Piénsenlo a todos y me dicen. ¿Listo? Es solamente determinar si el tipo de unión que tienen es iónica y covalente. ¿Qué es lo que tendría que fijarme para un binario? Sobre si es metal o no metal. Exactamente. Bien, Renzo. Tal cual. Entonces, para eso necesito una tabla, obviamente. Algunos sé si son metales o no metales y otros por ahí te puedo tener la duda, ¿no? Por ejemplo, el berilo que es... pero en el A, bromuro de hidrógeno. ¿Ahí qué tendríamos? Iónica, puede ser. ¿Mm? No, En las covalente. uniones covalentes. Tengan en cuenta esto. El hidrógeno tiene un solo electrón. Generalmente tiende a compartirlo, ¿sí? Y solamente va a recibir en el caso de que esté unido a un metal. Si no, con no metales lo va a compartir, ¿sí? En el caso del bromo, como es un no metal, es covalente. ¿Y berilo qué será? ¿Metal, no metal? ¿El cloro qué será? ¿Metal, no metal? El berilo es un metal, ¿Y el cloro? un no No metal. metal, Iónica Entonces, sería. iónica. iónica, perfecto. Después, dióxido de carbono. ¿Cómo será? Covalente. Covalente, ¿sí? No metal con oxígeno, covalente. Acuérdense que el oxígeno es un no metal, así que es unión no metal, no metal. Fluoruro de estroncio. ¿El estroncio qué será? ¿Metal o metal? Ese es iónica también. Iónica, perfecto. La fosfina, que es este hidruro de fósforo, Covalente. covalente. El óxido de potasio, donde haya un metal, o hacer la unión. Siempre que haya un metal, la unión va a ser Iónica. iónica. Si eso no tienen que dudar. Ustedes ven un metal y es iónica, ¿sí? Profe, Lo tengo que disculpe, saber sí. ¿cómo se lo consideraba entonces al hidrógeno? El hidrógeno no tiene alguna, depende de con quién estén, tiene algún comportamiento extraño, no lo puedo ni ubicar entre los metales de los no metales. Pero yo lo que tengo que saber es que el hidrógeno con los no metales va a compartir. Y con los metales
va a recibir. Entonces, con los no metales covalentes y con los metales iónica. Siempre que haya un metal, no importa con quién esté, la unión va a ser iónica. ¿Sí? Eso es lo que tienen Sí, que tener en cuenta. bien, Independientemente de profe, cómo sea el gracias. comportamiento de los otros. Y en el caso del oxígeno, ¿cómo va a ser la unión? Covalente. Covalente. Eso sí, bien, Kevin, sin dudas. Ok. O sea que cuando tengo binarios, para saber qué tipo de uniones y después representarla, aquí tienen que hacer el mismo trabajo, pero representarla las estructuras. Eso se los dejo como tarea. Lo que tengo que hacer para saber qué tipo de uniones son las que tiene, primero tengo que hacer este análisis, ¿sí? Considerar si estoy hablando de metales y no metales. Acá, por ejemplo, estas son terminación uro, como acá, estamos hablando de sales no oxigenadas. Si son sales no oxigenadas, son uniones metal-no metal. Entonces, estas tres, por ejemplo, son sales no oxigenadas, sales binarias. Entonces, la unión, seguro que es iónica. Y el óxido de sodio, Ese es covalente. óxido de sodio covalente, Es iónico, ¿no? iónico, Ah, porque no, estamos iónica, hablando iónica. de metal, el sodio es un metal, recuerden, ¿eh? O sea que acá todas son iónicas. Entonces, el análisis que tengo que hacer es eso. Entonces, le agarro una tabla, me voy fijando de qué elementos me está hablando y en función de eso decido cuál es el tipo de unión y después planteo la estructura del eje. En el caso, en esto, como verán en binarias, o las uniones son iónicas o son covalentes, ¿sí? En cambio, cuando ya entramos a compuestos ternarios, el problema con el que nos encontramos es que puedo tener combinaciones de uniones. Puedo tener combinaciones iónicas y combinaciones covalentes. Que haya covalentes puras, covalentes dativas, ¿sí? Entonces hay que entender primero bien cómo es la unión binaria para poder entender una ternaria. Por ejemplo, el ejercicio 21 plantea lo siguiente. ¿Cómo representaría los enlaces entre los átomos que forman el ácido clórico? Coloque los nombres de cada enlace. Cuando armamos, por ejemplo, en los casos de los ácidos, ¿sí? Fíjense acá tengo no metal, y el hidrógeno, en este caso, con cualquiera de los dos no, porque específicamente con el oxígeno va a compartir. Es decir, en el caso de los ácidos, vamos a tener todas uniones covalentes. Ahora vamos a ver de qué tipo. Generalmente los compuestos ternarios, en el caso, vamos a hablar primero de los ácidos, podemos hablar de otros compuestos. En el caso de los ácidos, el no metal es el elemento central, ¿sí? Alrededor del cual se colocan los oxígenos. Y el hidrógeno está unido a un oxígeno. Nunca al no metal. ¿Se entiende? La unión del no metal es solamente con oxígeno. De la siguiente forma. Tengo que considerar la estructura de Lewis. ¿Cuántos electrones de nivel tenía el cloro? ¿O tiene? ¿Cuántos tiene? 5. No, ¿cuántos tiene en total? Esa es la valencia con la que está aquí, pero ¿cuántos electrones de valencia tiene el cloro?
O sea, ¿cuántos electrones tiene en el último nivel? ¿Cómo, 7. 7. cómo determinábamos los electrones de nivel? Contando los del último nivel. Sí, pero ¿cómo? De forma rápida, así, si no me acuerdo. Mirando el grupo. Exactamente, voy a la tabla, miro el grupo me indica los electrones de valencia, ¿sí? Tiene 7. Y tiene 3 oxígenos unidos a él. Vamos a dibujar. 1, 2, 3. O sea, con estos 3 tiene que unirse de alguna forma. ¿Mm? Entonces, ¿cuántos electrones tiene para completar el octeto? ¿Necesita para completar el octeto el cloro? 1. 1. Entonces, con 1 va a compartir. Y cuando haga eso, vamos a descubrir que ya completó su octeto. ¿Sí? Entonces, ¿qué tipo de unión va a tener con los otros oxígenos? Covalente, Dativa. dativa, es decir, él va a poner sus electrones en juego. Y estos oxígenos, el cloro, ya está. En cambio a este, ¿qué le va a suceder? Todavía le falta, porque tiene 2, 4, 6, 7. Todavía le falta un electrón al oxígeno para completar el octeto. Entonces, ¿quién lo va a poner en el hilo? ¿Sí? Siempre, cuando voy a hacer uniones en ácido, ¿no? Compuesto ternario, ácidos, siempre, recuerdo. Regla es, primero, en el centro de la unión, primero coloco el no metal. Voy a ver cuántos electrones de valencia tiene y cuánto les hace falta. De acuerdo a la cantidad que le haga falta, va a formar uniones puras hasta completar el octeto. Con los otros oxígenos que se vaya a unir, van a ser dativas. Primero hay que completar las puras, es decir, completarle el octeto al no metal, y después empiezo a ver cuántas dativas puede llegar a tener. Acuérdense que el cloro tiene ¿cuántos ácidos? Este que acabamos de hacer y este. ¿Quién me dijo 5 que era la valencia del cloro aquí? Porque pone 1, 2, 3, 4, 5 electrones en juego. Si quiere formar solamente este ácido, no existen estos oxígenos y ahí tengo el hipocloro. Con uno más voy a formar el cloroso. Con este clórico y agrego otro oxígeno, con lo cual va a ser dativa, y termino formando el perclórico. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces, si se entendió, veamos cómo sería esta unión. Para formar, porque esta es una sal, no, es cierto, estamos haciendo ácido. Vamos a hacer primero el ácido carbono. ¿Cómo sería? A ver. Primero colocamos carbono en el centro. ¿Sí? Veamos.
Díganme ustedes cuántos electrones de valencia tiene el carbón. 4. 4. ¿Cuántos necesita para completar su octeto? 4 más. 4. Con lo cual va a tener 4 enlaces covalentes puros con los oxígenos. ¿Sí? Porque va a necesitar 4 electrones. Pero tiene 3 oxígenos. Entonces, para tener 4 enlaces covalentes puros, con uno tendrá 2 y con los otros tendrá solo 1. Y como tiene 2 hidrógenos, esos oxígenos con los cuales tiene solo un enlace, van a estar unidos los hidrógenos a esos oxígenos para completarle el octeto. ¿Entendió más o menos cómo tiene que ser? Me interesa que ustedes lo hagan, lo planteen. ¿Cómo quedaría? ¿Alguno se anima a mostrar, hacerlo en el cuaderno y mostrarlo a la cámara? Estaría buenísimo. Profe, Sí, hay un oxígeno que me queda con 6, más el electrón del hidrógeno serían 7. pero tiene que estar unido al carbono también. Ah, también. Bien. Sí o sí. Es decir, sí o sí. Los oxígenos tienen que estar unidos al carbono. No pueden estar sueltos porque si no, ¿cómo hago para que estén unidos? Miren que cuando hacemos las sales siempre se van juntos estos dos porque siguen unidos, siempre. Las uniones covalentes son uniones muy fuertes, entre los no metales y el oxígeno son muy fuertes, entonces por eso no se rompen cuando vamos a formar sales, por ejemplo. Ese núcleo sí igual. ¿Mm? Sí o sí tiene que haber enlace entre el carbono y los oxígenos. Tengo carbono, ¿no es cierto? Tiene 3 oxígenos tienen que estar unidos a él, de alguna forma. ¿Sí? Entonces, como él Sí. necesita 4 enlaces, con uno va a tener que tener seguramente 2. Con uno tiene 2, con los otros 2 tiene 1 y ahí se le agregan los hidrógenos. Exactamente. ¿Mm? Acá voy a tener 1. Completamos el octeto. Este oxígeno. Carbono con este. Y completa su octeto. ¿Mm? Ahí ya completó el octeto de carbono. Entonces, esto va a estar acá con un hidrógeno e igual a este. ¿Mm? Completa el octeto, los hidrógenos, y hidrógeno perdón, los oxígenos,
Y el hidrógeno tiene los 2 electrones que necesita. ¿Mm? ¿Se entiende? Sí, Sí, profe. profe. Bien. ¿Cuáles son? Ya vamos a hacer ejercicios para entender cómo son los ácidos. ¿Cómo sería en el caso de los hidróxidos? Vamos a hacer más de todos. En el caso de los hidróxidos, por ejemplo, siempre la unión, vieron que cuando nosotros separamos esto es así, para formar una sal. ¿Por qué? Porque estos van a venir juntos. ¿Mm? El sodio, como metal, tiene un solo electrón. El oxígeno, 6. Está unido a un hidrógeno y el metal cede. Entonces después esta unión queda así. Que es como yo separo para formar Profe, las claves. Sí, Julián. ¿puedes bajar un poquito la cámara? Ahí está, gracias. ¿Sí? ¿Entienden? Digamos, los grupos oxidrilos siempre son uniones de oxígeno con hidrógeno de estas formas, a los que les va a faltar un electrón al oxígeno. Entonces, el no metal va a darlo y completa el octeto del oxígeno. El hidrógeno tiene completo su último nivel y el sodio, al cederlo, también completa su último nivel. Como siempre, los metales, quiero decir, ceden y en ese ceder les queda completo el último nivel anterior. En el caso que fueran dos, por ejemplo, caso calcio, acá dice que tiene 2 grupos oxidrilos, o sea que tiene, por un lado, uno, y por otro lado, otro, porque tiene 2. Entonces el calcio, como tiene 2 electrones, va a tener uno acá y otro acá. ¿Sí? Es decir, que los no metales, los metales en los hidróxidos ceden su electrón al oxígeno del grupo oxidrilo. ¿Mm? Es decir, tanto los no metales en los ácidos como los metales en los hidróxidos no tienen nada que ver con los hidrógenos. El vínculo es con los oxígenos. El otro compartir acá sería. Creo que esto es el más simple, por ejemplo, creo de entender. A ver, por ejemplo, si hacemos uno de 3. A ver, ustedes.
¿Cómo van a ser las uniones acá? Si yo tengo que contabilizar, que eso no hicimos con el ácido cuando lo vimos recién. ¿Qué tipo de uniones tengo acá? ¿Covalente, profe? ¿Dónde? En general, por ejemplo, a veces en el ejercicio se pregunta, ¿qué tipo de uniones hay presente en el hidróxido de calcio? ¿Qué tipo de uniones hay presentes? Iónica. Una iónica. Y la Iónica de oxígeno con hidrógeno covalente. Claro. y covalente. Bien. En el caso de los ácidos, por ejemplo, en el ácido, primero que hicimos el clórico, ¿qué tipo de uniones estaban presentes ahí? ¿Eso no era ¿Eh? covalente? Bien, pero ahí puedo distinguir que tengo cuántas covalentes puras y cuántas dativas, por ejemplo. ¿Cómo son las uniones entre el cloro y el oxígeno? Ahí, en ese caso. Hay una pura y 3 dativas. En el perclórico. Dos. Ahí en el clórico 2, perfecto. ¿Sí? Y después puedo decir, hay 2 puras, el oxígeno con el hidrógeno. A veces se preguntan cómo son, qué características tienen las uniones que se dan. Y en el caso del hidróxido férrico, ¿qué tipo de uniones hay? ¿Covalentes y iónicas? Covalente y iónica, pero por ejemplo, ¿dónde está la iónica? ¿Entre quién Entre y el quién? hierro y el oxígeno. Entre hierro y oxígeno del óxido. Y las covalentes entre el oxígeno y el hidrógeno. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa cuando... Sí, Profe, me olvidé. ¿Cuál era entre la polar y el apolar? ¿En qué se complementaba? la polar y apolar es cuando tenemos uniones entre elementos de electronegatividad iguales, similares, ¿sí? Y serían apolares. En cambio, cuando son de electronegatividades muy distintas, polares. Generalmente, en el caso de estos siempre son polares, bueno, obviamente acá es iónica, ¿no? Pero covalente y una covalente entre el oxígeno y el hidrógeno va a ser polar, porque el oxígeno los va a traer para sí. Generalmente las covalentes apolares se dan entre elementos de igual cantidad, si elementos iguales, cuando formo oxígeno, hidrógeno diatómico, y cuando tienen ciertas estructuras, ¿m? el espacio, que hace que esos momentos dipolares se anulen. Esto lo han visto en la teoría, no lo hemos visto tanto en la práctica, pero sí en la teoría. ¿Sí, Fer? Muchas gracias. ¿Qué pasa si en lugar de después de hidróxido tenemos uniones de ácido? Y acá vamos a tener también una mezcla, siempre como les digo que esté presente un metal, va a aparecer la unión iónica, ¿sí? Aunque haya covalente entre los otros elementos, el metal siempre va a ceder. Entonces, en una sal oxigenada, voy a tener uniones covalentes entre los metales y los oxígenos, y después iónica entre el oxígeno y los no metales. Perdón, los metales, ¿no? Veamos, por ejemplo, en este ejemplo que está acá en
en este ejercicio, que creo que es, a ver, déjenme decir cuál es de la guía. El 25. Dice, indique los tipos de uniones que hay entre el oxígeno y el calcio, en el carbonato. Calcio. Represente su estructura de Lewis. ¿Qué tipo de uniones? Porque lo acabo de decir que hay entre el oxígeno y el calcio. Iónica. Iónica porque está el metal. Es decir, vieron que recién hicimos la estructura del ácido carbónico, ¿no? El carbono tiene, habíamos escrito, una unión doble acá con un oxígeno, y después una simple y otra simple con otros oxígenos, ¿sí? Bien. Estos oxígenos quedaban con su octeto incompleto, que en ese caso después con el ácido formaban uniones con hidrógeno. ¿Bien? En el ácido. Acá en la sal, el octeto de los oxígenos los completa el metal. ¿Cómo? Cediendo. Tiene 2, cede uno acá, y otro acá. ¿Sí? Entonces tienen las uniones iónicas entre el metal y el oxígeno y uniones puras entre el no metal y los oxígenos. Cuando hablamos de covalente simple, covalente doble, que después lo pregunta, se refiere a esto, por ejemplo. Cuando hay dos enlaces con un mismo elemento, sería doble. Cuando hay un solo enlace, sería simple. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí, profe, Y a disculpe, ver, ¿cómo se sí. llamaba cuando el calcio cede un electrón? Iónica, Ah, verdad. acá en este caso, iónica, forma iónica con 2 oxígenos. Pero ahí no hablamos de iónica simple, doble, no, porque sale de un solo elemento para otros distintos. Cuando hablamos de simple, doble, son entre covalentes, compartir pares de átomos. Comparten un par de átomos, son simples, si comparten un par de átomos son dobles, si comparten 3 son triples, ¿sí? Muchas veces a las uniones iónicas también le denominan uniones electrovalentes. ¿Bien? Bien. ¿Entendió esto de la sal? ¿Cómo es? Sí, profe. No es tan complicado. Yo creo que lo que hay que tener es en claro, vuelvo a repetir, que tanto en la sal como en el ácido, el no metal es el centro. A él se unen los oxígenos y en el caso de los ácidos, los hidrógenos se unen al oxígeno y en el caso de las sales, el metal se unen a los oxígenos que no han completado su octeto, ¿no? Es decir, el primero que tengo que completar el octeto es al no metal. ¿Mm? Y después veo cuáles son los oxígenos que quedan sin completar octeto y con ellos actúa, en el caso de los ácidos, los hidrógenos, en el caso de las sales, el metal. Entonces, bien, en el ejercicio que sigue, dice, indique qué tipo de uniones hay entre el oxígeno y el sodio. ¿Cómo va a ser? Covalentes simples, covalentes dativas, electrovalentes o iónicas, covalentes dobles, covalentes simples y dativas.
Electrovalente. Sí, sin temor, porque está preguntando solamente las uniones entre el oxígeno y el sodio. ¿Mm? Y siempre que mencione un metal, las uniones van a ser iónicas o electrovalentes, como decía, ¿eh? Pero acá no pide que la haga la escultura de Lewis, pero ustedes fíjense cómo sería la estructura de Lewis de esta sal, el sulfato de sodio. ¿Mm? Intenten plantearlas y vamos a ver qué tipo de uniones hay entre el azufre y el oxígeno, que son las que me faltan identificar. ¿Cuántos electrones de valencia tiene el azufre? 6. 6. ¿Cuántos le faltan para completar su octeto? 2. 2. 2. Ahora, fíjense que tiene 1, 2, 3, 4 oxígenos con los que unirse. O sea que de alguna manera se tiene que unir a ellos. ¿Mm? Y hay 2 sodios, con lo cual están unidos a 2 oxígenos. Hay que dilucidar cómo es esos 2 oxígenos, con los cuales perdón, esos oxígenos que están unidos al sodio, porque hay 2 sodios, tendrán que tener una unión covalente simple, para que ellos se puedan unir después con el átomo que lo voy a dibujar acá para que se vea esto, bueno, ¿no? Es iónica, que lo cede, ¿no? Igual pasará con este. Se va a necesitar el electrón del otro sodio. ¿Y qué pasará en el medio? A ver, ¿cuántas me quedan? Solamente he puesto 2, o sea que acá tendrá otros 2 y acá tendrá otros 2. Pero fíjense que ya completó su objeto el ácido con esas 2 uniones simples. Entonces, ¿cómo van a ser estas uniones? Dativas. Es decir, cuando yo haga las estructuras de Lewis, primero, como les decía, tengo que completar el octeto del azufre en este caso. Yo empecé para que ustedes identificaran que puede llegar a tener 2 simples, porque necesita unirse el sodio con algunos oxígenos. Entonces, a esos oxígenos les tiene que quedar les tiene que faltar un electrón para poder unirse al sodio. ¿Se entendió? Entonces acá tienen 2 uniones covalentes simples, 2 covalentes dativas y 2 iónicas. Tienen de todo.
¿Estamos? ¿Está claro? Más o menos. Sí, profe. ¿El resto? Sí, Sí, profe. profe. ¿Tiene nada para decir? Ah, bueno. Está claro. Digamos, sí, eso me gusta que contesten por ahí, si no. Digo, parece que estoy hablando con nadie. Entonces, en función de eso, vamos a hacer el ejercicio 30, creo que es, a ver. Sí, nada más que yo creo que le sume algo más. Vamos a hacer las estructuras de Lewis. Podríamos sacar del oxígeno, que no es un ternario, pero acá colado. Vamos a hacer de estos 5 compuestos ternarios. Las dos primeras, que están escritas sus fórmulas. Sales. El clorato de aluminio, ¿qué será? Iónico, profe. Terminación ato. No, pregunto qué tipo Ah, de uniones, no, qué tipo de compuesto es. Sal, ácido e hidróxido. Ya se me olvidó. Una sal. Es una sal, muy bien. Y después, bueno, tienen el ácido y el hidróxido. A hacer estas uniones, háganlas ustedes, dentro de lo que puedan, plantéenlas, fíjense de completar los octetos, fíjense en los ejemplos que hemos hecho, como para que tengan una idea, y intenten hacer estas ternarias. ¿Sí? bueno, profe. Este es un ejercicio típico de examen, porque puede ser, si bien no te digo, no te doy la unión, pero vos me tenés que decir después, a partir de que la dibujes, qué tipo de uniones hay entre los compuestos. Bien. A dibujar. Dibujar uniones. El sulfato de potasio sería más o menos parecido a lo que acabamos de hacer con el sodio. Diría que casi igual, solamente cambia una sola cosa.
¿Cómo vamos? Bien, profe. Bien, Renzo o Federico. ¿El resto? Kevin, Virginia, Anila. Yo estoy haciendo, profe. Consuelo. ¿No tienen dudas? Profe, yo tengo dudas en el primero. Nitrato de sodio. Eh, Julieta, dime en qué sentido tenés. Porque primero complete el octeto del nitrógeno y, Sí, y después el del sodio me va a quedar para un oxígeno, ¿o no? ajá, entonces hay dos oxígenos, o sea, solamente hay un oxígeno que necesita un electrón más, ¿no? Claro. Pero si, por ejemplo, yo comparto compartí 3 del nitrógeno con los otros oxígenos, me faltan 2 para los oxígenos. ¿Cómo que faltan dos? ¿Con una? ¿Cuántos electrones necesita el nitrógeno para completar su octeto? 3. 3. Bien. Con un oxígeno hace una simple para poder ese oxígeno recibir el átomo del sodio, ¿verdad? Sí, Entonces los otros dos deben de alguna forma completar los octetos. sí. Si Profe, comparten, tengo una duda. Ay, sí, disculpe que los interrumpa. sí. Mi duda es la siguiente. En ese mismo ejercicio lo trabajé con la valencia 5. ¿No pasa nada? ¿Cómo? ¿Con la valencia 5 quién? ¿Nitrógeno? Yo trabajé al, al, creo que lo pensé mal. Digamos, acá no entra en el juego la valencia, sino los electrones de valencia. ¿Cuántos tenga al final? En este caso va a poner la valencia, después va a ser la cantidad de electrones que van a ponerse en juego. Aquí el nitrógeno está con valencia 5, por tanto todos los electrones están unidos, ¿sí? De alguna forma. No me queda ninguno libre. Dijimos, con una tiene una unión simple, con un oxígeno, con otro oxígeno. Y tiene dos covalentes simples. ¿Mm? ¿Cuántos electrones ya tendría el nitrógeno ahí, Julieta? A mí me quedan 2 oxígenos, con 7 sería. O sea, sin completar la regla del octeto. Como que uno nomás completa. O estoy mal. Profe, No, yo ese lo hice, convertí 2 también. electrógenos con 1 oxígeno, un electrón del Bien. nitrógeno con 1 oxígeno, y ahí ya me sobraban 2 electrones de nitrógeno y se lo di al oxígeno que me quedaba. Como covalente, no se los das, sino Dativa. dativa. Si no se los das, se lo presta.
¿eh? Eso. Los que van son los Profe, metales. Sí, está A, muy a bien. mí me ahí. quedó solo uno como dativa. ¿Sí? Una sola queda acomodativa. ¿Puede ser? Ah, bueno. Quedan así. A ver, Juli. Y aquí no les he cerrado. Con un oxígeno son uniones covalentes, dos uniones covalentes Simple. puras, digamos. ¿Sí? Con otro es solamente una unión covalente pura. Y con el otro oxígeno es una covalente dativa. ¿Se entendió? Sí, profe. Yo tengo duda en el clorato. Bien, ahora lo vamos a ver el clorato. Vamos a ayudar a tus compañeras primero ahí a resolver el nitrato. ¿Se entendió, Juli? Sí, profe. Bien. La duda me hace sabia. La duda me hace sabiendo, quiero decir. Nitrógeno. Tiene 3 oxígenos a la vuelta. Con ellos tiene que compartir todo. Empieza con 1. Hace estas 2. Vamos. Con otro. Y acá aparece el sodio. ¿Sí? Así sería el nitrato de sodio. ¿Lo ven? Sí, ¿Lo ven profe, ahí? así me quedó. Listo. Pero está bien el intento, ¿no? Es decir, siempre tengo que empezar por la simple. ¿Mm? Voy a ir, esto teniendo en cuenta, por supuesto, cuántos electrones tiene que ceder también el metal, ¿no es cierto? Como acá hay uno solo, entonces a un solo oxígeno le va a dar, en este caso, el electrón. O sea que con uno va a ser una simple, sí o sí, porque no queda. Con otra 2, sigo trabajando simple. Cuando completo el octeto, recién pasa a ser dativo. Siempre primero tengo que tratar de que complete su octeto con uniones simples. Que puede ser en este caso una unión, perdón, covalente, esta pura, quiero decir. Esta sería una simple y acá una doble. En el caso del potasio, lo único que tenemos que hacer en la estructura del sulfato de potasio es cambiar esto. Estamos en la misma situación. Potasio tiene un solo electrón y por lo tanto la estructura va a ser igual. Ahí. Veamos antes de ver el clorato, ¿sí? Vamos a aprovechar para ver el nítrico. ¿Qué sería el nítrico? Es igual al que hicimos primero. Es igual al nitrato. ¿Cuál es la diferencia? El Que hidrógeno con el metal. exactamente, que este oxígeno ya no está unido a un metal, sino que está unido a un hidrógeno, y la unión va a ser covalente. Voy a cambiar, lo voy a poner acá para que lo vean. Pero esta estructura se mantiene, ¿sí? Es decir, los aniones
que provienen de los ácidos vienen igual. La unión entre ellos no cambia. Lo que va a cambiar es la unión entre el oxígeno, que en el caso de los ácidos será con un hidrógeno, y en los casos de las sales será con metales. Pero esto, igual. ¿Sí? ¿Me entienden? Juli, Sí, profe. Daniela, Virginia, ¿se entiende? Bien. ¿Qué pasa en el caso del hidróxido de magnesio? Y para dejar al último la del clorato, porque para que la pensemos un poquito, yo les voy a dar una, una idea y después ustedes la van a plasmar. El magnesio, ¿cómo sería la fórmula de hidróxido de magnesio? Si es que no lo han hecho, háganlo y ya lo terminamos de... Tiene 2 oxidrilos. Tiene 2 oxidrilos. Por lo tanto, es porque tiene el magnesio 2 electrones para dar. Uno a cada oxidrilo. Es decir, hasta en eso es fácil el hidróxido, porque ya me dice, según la cantidad de oxidrilos, la cantidad de electrones que tienen para entregar el metal. Disculpen, siento olor a quemado, no sé qué. Voy a ver. Entonces, fácilmente, oxígeno unido al hidrógeno, otro, y el magnesio, con sus 2 electrones, uno para acceder acá, ¿sí? Con respecto al clorato, voy a escribir la fórmula. ¿Cómo sería la fórmula del clorato de aluminio? El aluminio sería digamos, el elemento central. No, siempre es el no metal. Emilio, el no metal. Pero ¿cómo es la fórmula? Aluminio, cloro, oxígeno 3. ¿Están de acuerdo? ¿Lo que dice Julieta? ¿Sí? ¿Sí está Esto bien? sería cloruro igual, no clorato. No. Esto es clorato, pero le falta algo a este. Entre Exactamente, 3. Javier. Lo que le falta acá a Julieta es que es 3 veces este. La fórmula es esa. El aluminio va a entregar un electrón a cada grupo clorato. Ustedes hicieron clórico, ¿verdad? Hicimos al inicio el clórico. Esa misma estructura, 3 veces, ¿sí? Y donde estaba el hidrógeno, ahora va a haber un electrón que le cede De aluminio. el aluminio, exactamente. Pero 3 cloratos, digamos, 3 aniones. ¿Sí? Porque cada uno le va a hacer falta solo un electrón.
Entiendo lo que quiso decir Emilio, como que va en el centro el aluminio, porque yo lo puedo colocar en el centro como para que distribuya los distintos cloratos, pero no significa que sea el centro de la fórmula, ¿sí? Lo puedo hacer como quiera. Puedo hacerlo así también. Me estarían faltando los... Acá tengo un oxígeno. Profe, disculpe, tengo una duda. Diga, Eh, si es ato, ¿no debería ir perclorato? Para que no, sea porque 7. dice clorato. Si no, sería perclorato. Acá dice perclorato. No, pero Perclorato. como trabajaba con 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por eso, como eran 7, pensaba que era lo máximo, ¿o no? No, a ver, ¿cuál es la diferencia? Acá estoy escribiendo los electrones del último nivel, no la valencia con la que está actuando. Eh, lo que eso un poco te confunde a ti. La cantidad de electrones que tiene el último nivel, el cloro, son 7. Cuando hace el ácido hipocloroso, solamente cuando tengo unido solo un oxígeno, está actuando con valencia 1. ¿Sí? Y solamente el cloro comparte un electrón. Cuando está formando ¿sí? El cloro está compartiendo 3 electrones. Acá comparte 5 electrones. ¿Ves? 1, 2, 3, 4, 5. Cuando forma pone otro oxígeno más acá y comparte los 7 electrones. ¿Sí? Ah, profe. Esa es la Sí, sí, diferencia. entendí. Acá. Poner un triangulito. Acá tengo los 3 cloratos. Y acá tengo el aluminio con 3 electrones para dar. Uno para acá y otro para acá. ¿Sí? ¿Sí? Esa sería la estructura del clorato de aluminio. ¿Entendió, Juli? Porque el aluminio tiene que dar esos 3 electrones. Sí, profe, me quedó igual. O sea, no le puede dar más que uno cada uno.
¿Se entendió ese ejemplo? Un ejemplo complejo para justamente entender esta cuestión de que el metal los tiene que dar a todos y que cada uno de los fluoratos solo necesita uno. Por eso es que acá tengo tres, es decir, que la formación de los compuestos o la fórmula es una expresión simbólica de esto que está sucediendo verdaderamente como unión. Este compartir y ceder de electrones. Por último, lo que vamos a hacer es este ejercicio, a ver, de la guía. Para la clase que viene empezaríamos con otro tema. Empezaríamos con gases. ¿Sí? ¿Qué tipo de uniones, en función de lo que ya hemos visto, pueden estar presentes en este tipo de compuestos? Por ejemplo, cuando dice molécula y dice bromo, se está refiriendo a la unión del elemento consigo mismo. Entonces, ¿qué tipo de unión va a haber del bromo consigo mismo? Covalente. Covalente. Covalente, ¿cómo? Covalente, porque acá también hay covalente, solamente covalente, ¿no es cierto? Covalente pura. Acá, ¿qué uniones van a estar presentes? Solo uniones iónicas, uniones iónicas y covalente pura, unión iónica covalente pura y covalente dativa, pura y dativa, covalente Unión es una unión iónica, ¿no? Perdón. ¿Eso? solamente una unión iónica. Iónica y covalente pura. Covalente pura. Exactamente, porque acuérdense que estos dos están unidos por uniones covalentes. Covalente pura y el oxidrilo con el metal iónica. Ya lo voy a hacer acá. Acá, Pura y dativa. pura y dativa. Este es el ejemplo que dimos del azufre, que con un oxígeno ya completa su octeto y con los otros va a formar covalente dativa. El cloruro de potasio, ¿qué tipo de unión va a tener el cloruro de potasio? Terminación uro, es una sal oxigenada o no oxigenada. No, no No oxigenado. oxigenado. No oxigenada, entonces ¿qué tengo? La unión de un metal y un no metal. ¿Qué tipo de unión va a ser? Covalente. ¿Sí? La Iónica. unión de metal y no metal es covalente. Iónica. Iónica, perdón. Iónica, ¿sí? Bueno, eso piénsenlo bien. En cambio acá, ¿qué tipo de uniones voy a tener presente? Hicimos el sulfato de sodio. Fíjense ahí que hay uniones. Entre el azufre y el oxígeno hay uniones. Covalente pura y dativa. Y entre el metal y el oxígeno, Iónica. iónica. Entonces, estaríamos acá. Bien. Este es el último ejercicio. Con esto terminaríamos con el tema de uniones. Y
estaríamos en condiciones de hacer la autoevaluación. ¿Mm? Así que para que nos resuelvan, ¿sí? Y empezaríamos la clase que viene con gases. Como vamos a trabajar con gráfico por ahí, para aquellos que son más prolijos, que les gusta dibujar bien, tenganlo eso presente para que lo tengan en la clase. Así que nos estaríamos viendo el viernes que viene, comenzando una nueva unidad. Bien, ¿Jueves? profe. Nos Ya Sí, vemos profe. la semana que viene. Que ande bien. Profe. Profe, una consulta. ¿Me dijo la nota? ¿Sí? ¿Cuál qué nota tenías vos? Fíjate en el No me... campus. Bueno, fíjate en el campus y esa nota que te sale ahí es la que tenés. Ah, bien. Gracias, profe. ¿No? Chao, chao. Nos vemos. Luego, profe. Hasta luego a todos. Cuídense.